este tema ha sido motivo de profundas reflexiones en el comité de la Cumbre Iberoamericana, que ha reflexionado sobre los problemas de género y se ha generado una profunda preocupación por encontrar un mecanismo de sistematización de las sentencias de género para toda la Iberoamericana. Bueno, en ese contexto de preocupación universal, regional, nos encontramos como fundamento la recomendación 33 del Comité de CEDAW sobre la importancia de que las mujeres tengan acceso a la justicia. Se patentiza así un elemento fundamental del Estado de Derecho y la buena gobernanza para la participación en pie de igualdad en la judicatura y otros mecanismos de aplicación de la ley. Bueno, en nuestro país contamos con un protocolo para juzgar con perspectiva de género que ya se ha aclarado no es obligatorio, sino un instrumento, una herramienta de análisis. Pero contamos con una jurisprudencia, la 22/2016, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia del rubro acceso a la justicia en condiciones de igualdad, elementos para juzgar con perspectiva de género, que ha sido muy importante para el análisis y el avance de esta temática, que es de profunda preocupación en nuestro país y además que a través de ella se logra el cumplimiento de los tratados internacionales especializados en derechos de la mujer, como es CEDAW y Belém do Pará. Este robusto bagaje jurisdiccional es muy, muy importante para el avance en la perspectiva de género. En esa jurisprudencia, que además, conforme al derecho interno de nuestro país, es obligatoria, se hace una distinción muy importante. La primera, que el derecho a la igualdad y a la no discriminación por derecho por razones de género, que hay una obligación de todo órgano jurisdiccional de partir de la base de la perspectiva de género, aun cuando las partes no lo soliciten. Esto es de manera oficiosa. ¿Esto por qué? Porque todo operador jurídico desde el inicio debe verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que por cuestiones de género impida impartir justicia completa e igualitaria. Nosotros sabemos que las más de las sentencias que emiten los tribunales constitucionales son educativas, formativas de las mejores formas judiciales de interpretar un problema jurídico. Sin embargo, esta jurisprudencia da un cambio muy importante, no solamente es formativa, sino que además es una guía sistemática de análisis. ¿Y esto por qué? Porque el género abre un nuevo paradigma en la impartición de justicia, porque la existencia de los movimientos feministas ponen en duda lo que esencial y largamente habíamos asumido en general las personas y en particular los abogados, que todos somos iguales ante la ley. El feminismo nos enseña que no es verdad, que no somos iguales, que las mujeres han sido históricamente discriminadas, que el derecho, aunque aparentemente sea neutro, por su resultado en una idéntica cuestión, afecta de manera distinta o en mayor medida a las mujeres. De ahí la importancia de que la impartición de justicia sea leída en clave de las necesidades propias del género. La jurisprudencia que yo les menciono tiene 6 pasos a seguir. Los voy a mencionar rápidamente y me iré al caso concreto que yo presenté como ejemplificativo de ese novedoso y revolucionario método. El primer paso es identificar primeramente si existen situaciones de poder que por cuestiones de género generen asimetrías. El segundo paso es valorar el caso desde los hechos y pruebas, evitando o desechando cualquier estereotipo o perjuicio de género. Esto pues visibiliza una condición de desventaja para el género femenino. De considerar
el material probatorio no es suficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razón de género, lo que ya de por sí denota cierta sospecha del resolutor, debe ordenar recabar pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones. Con ello se supera la limitante del estricto derecho en cualquier análisis. El cuarto paso es de que si llegamos a detectar situaciones de desventaja por cuestiones de género, es momento de cuestionar la neutralidad aplicable a partir de su impacto diferenciado. Esto no es cosa menor. ¿Por qué? Porque por la orientación positivista en la que todos fuimos formados, permitirá emitir una resolución igualitaria de acuerdo a un contexto de desigualdad por cuestiones de género. En el quinto paso, si nosotros desconfiamos del derecho, inexorablemente debemos partir de la aplicación de los estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas, especialmente niños y niñas. Y bueno, en México, a partir de las reformas del año 2011, al artículo primero constitucional, se abrió un gran abanico para poder fundamentar nuestras resoluciones en un marco del derecho internacional como que si fuera derecho interno. O sea que formalmente nosotros no tenemos ningún obstáculo para acudir a derecho internacional y su interpretación según jurisprudencia de nuestro propio tribunal. Por último, este método nos exige que nosotros evitemos el uso de un lenguaje basado en estereotipos o perjuicios, por lo que debe procurarse un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación por motivos de género. Bien, este es el panorama normativo que nosotros tenemos en nuestro país. En suma, el enfoque de esta tesis es la protección de los derechos de las mujeres en el ámbito jurisdiccional. En ella se integran conceptos como discriminación, violencia en sus distintas facetas, incluso lingüística, y con ello se da cumplimiento formalmente al artículo primero de la CEDAW. Pero bueno, esto es importante porque tenemos ya un marco formativo, un marco legal, un marco jurisprudencial de actuar, pero ¿qué hacemos los juzgadores mexicanos en casos específicos en los que nosotros estamos obligados a resolver con perspectiva de género? En el tribunal donde yo laboro, se nos presentó un caso que me pareció muy interesante, donde aplicamos el método de perspectiva de género y se los voy a narrar. Una mujer demanda la disolución del vínculo matrimonial por causa de violencia intrafamiliar. Reclamó, entre otros motivos, la restricción del demandado de convivir con ella y sus hijos y solicitó medidas de separación. El consort, la señora dijo haber sido agredida física y psicológicamente, que el reo la trató de asfixiar y lo escuchó decir que él había recibido una orden de matarla a los niños y después él, que se internó y de eso motivó el internamiento del consorte en un hospital psiquiátrico. En su contestación, el marido expuso que la actora ha sido violenta, cayendo en lo grotesco y burlesco, que en 2017, al recibir maltrato de la demandante, la mujer la tomó de los hombros, la sacudió y en el momento le rozó el cuello y ella gritó que la quería ahorcar. Reconoce que estuvo internada en un psiquiátrico y que en ese tiempo, durante ese lapso, la señora sustrajo de sus cuentas bancarias dinero sin consentimiento de él. Bueno, además añade que él presentó el divorcio, quedan 2 minutos. De modo consensual, pues no encontró respuesta en la esposa. Este es el tema que nos ocupa y ese fue el motivo por el cual el tribunal aplicó el método de juzgar con perspectiva de género. Eso a partir de una situación de asimetría de poder, pero no en favor de la señora, sino del señor por razones de salud mental. Basándonos en jurisprudencia de la Corte, nosotros detectamos una asimetría de poder y una parte muy importante del argumento es
el análisis de que se resolvió bajo estereotipos no de género, sino basadas en la salud mental del peticionario. Este es el desarrollo que se hizo. Yo les dejo la presentación con la información completa. El asunto me parece muy, muy novedoso, porque nosotros cuando pensamos en el método para juzgar con perspectiva de género, estamos teniendo en nuestra mente que hay que proteger a la mujer. Y bueno, la Corte ha sido muy enfática que cuando nosotros hablamos de género, no se trata solo de proteger a la mujer, se trata de tomar la variable de género como un ingrediente importante para resolver. Lo novedoso de este asunto que yo les vengo a comentar es que nosotros no tomamos como base una variable de género, sino la variable de salud mental, que estereotipadamente se concibe como una limitante para que el padre pueda ejercer sus derechos de convivencia con sus hijos, al grado tal que se desconoce que incluso el ataque, la crisis psiquiátrica que el señor tuvo se propició por el rompimiento de su matrimonio y que la convivencia con sus hijos podría generar un restablecimiento de su salud. Bien, este es el asunto que yo les quería comentar y quiero terminar simplemente con un argumento, con un pensamiento de Alda Facio, que me parece que es muy significativo para un panel de este nivel. Se los voy a leer textual. Alda Facio dice: cuando el hombre es modelo de ser humano, todas las instituciones creadas socialmente responden solamente a las necesidades del varón o, cuando mucho, a las necesidades que el varón cree que las mujeres tienen. Cuando el hombre es sentido como representante de la humanidad toda, todos los estudios, análisis, investigaciones, narraciones y propuestas se enfocan desde la perspectiva masculina únicamente, pero esta no es sentida como una perspectiva masculina, sino como una no perspectiva, como un hecho totalmente objetivo, universal e imparcial. Por eso creo que un foro como este, donde se advierte que no solamente es una perspectiva del hombre, sino de la mujer, y que abona a olvidar o desapartarnos del profundo sentido machista, tanto de nuestras instituciones como de nuestras resoluciones, es verdaderamente un gran esfuerzo, es plausible, y yo les agradezco que me hayan permitido transmitir este mensaje. Muchas gracias.